Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Quizás uno de los mayores retos del retorno gradual a la normalidad sea en el campo educativo, la vuelta a clases de más de 2 millones de estudiantes que ya tienen más de 100 días de confinamiento, sometidos a clases vía internet, servicio esencial al que no todos tienen acceso o recurso para costearlo. En América Latina, este lunes Uruguay reabrió las escuelas públicas y privadas de la capital a 256,000 estudiantes. El área metropolitana y la Universidad del Trabajo del Uruguay, una de las instituciones con más alumnos del país, y en Rivera, ciudad fronteriza con Brasil, tras el paro por un repunte de casos de COVID-19. Uruguay es un ejemplo de éxito en controlar la pandemia que alcanza su pico en la región. El gobierno de Luis Lacalle Pou evitó la cuarentena obligatoria, apeló a la responsabilidad ciudadana y logró controlar focos de infección sin paralizar las actividades. México calendarizó la reapertura escolar para el 10 de agosto próximo, bajo 9 condiciones de bioseguridad, entre estas crear comités participativos de salud escolar, garantizar acceso a jabón y agua o gel, cuidado de los docentes, cubrebocas o pañuelo obligatorio, sana distancia, maximizar el uso de espacios abiertos. Suspender toda ceremonia o reuniones, detección temprana, con un enfermo se cierra la escuela y apoyo socioemocional a docentes y estudiantes. En Guatemala, el Ministerio de Educación trabaja en un plan para el regreso a las clases, sujeto a que la cartera de salud lo considere dentro del plan de reapertura de las actividades. En Honduras, en el saludo a la juventud pensante del 11 de junio, Día del Estudiante, el ministro de Educación Arnaldo Bueso reafirmó que el año escolar no lo vamos a perder. El país ha entrado a la sexta fase de la pandemia de COVID-19 con cerca de 18,000 contagios, cerca de 500 víctimas y su sistema sanitario desbordado por pacientes y casos sospechosos del patógeno. No así estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestro lado para no perder el año escolar, aunque se desconoce una fecha precisa para la vuelta a clases presenciales en todos los niveles educativos del país, reconoció a Arnaldo Bueso, titular de Educación. Se trabaja en el programa Retorno Seguro para regresar al sistema presencial con medidas de bioseguridad, atención psicosocial a docentes y educandos, pero su aplicación depende de la baja en la curva de contagios de COVID-19 en el país. También un proceso de nivelación estudiantil, clases de lunes a sábado. Parte de esos días tendremos que estar en aulas y el resto en casa y en casa llevando tareas, explica Arnaldo Bueso, ministro de Educación. La Organización Panamericana de la Salud indica que la reapertura debe ser conforme a los planes de cada país de forma gradual, monitoreada y coordinada con autoridades de salud. Al 26 de marzo, con las aulas del continente y el Caribe vacías en un 95%, la emergencia sanitaria dejó a más de 156 millones de jóvenes sin clases, aunque previo a estos otros 12 millones no tenían acceso a la educación. A mediados de mayo, la OMS publicó el documento COVID-19 Regreso Seguro a la Escuela, señalando que la reapertura solo se podrá dar cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, y que decisiones como por qué, cuándo y cómo reabrir las escuelas deben considerar transporte, restricciones de viaje hacia y desde la escuela de forma segura, tendencia de casos de COVID-19 en el área y coordinación entre la escuela y mandos locales de salud pública, que el centro escolar aplique políticas y recursos para higiene de manos y vías respiratorias, uso de tapabocas, distanciamiento físico en aulas, otros lugares y una enfermera que atienda a los infantes. Contar de protocolos de bioseguridad para el personal y niños en riesgo de enfermedad grave, edad avanzada y o afecciones médicas subyacentes, por lo que los estudiantes que regresen a clases serán en áreas con más bajas tasas de transmisión en ciertos días de la semana o para algunos grados y niveles. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Hoy martes 30 de junio del año 2020. Vamos a hablar con los maestros sobre esto de las clases. Hay reportados oficialmente, hay 18.818 casos de compatriotas infectados por coronavirus. En el último reporte, Cortés 240,
Francisco Morazán 212, Atlántida 154, Santa Bárbara 50, Choluteca 35, Lloro 28, Ocotepeque 11, Valle 2, La Paz y Comayagua 1, Islas de la Bahía y Colón 1. Esto en cuanto a este cuadro que tenemos. Bueno, son 18.818 casos. Van 485 fallecidos. Esto por Sinajer. 1.961 recuperados. En Honduras hay mucho más de 18.818 casos, dicen los infectólogos, y hay más de 485 muertos. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana, el profesor Daniel Esponda, del COPRUM. Buenos días, profesor Esponda. Buenos días, don Raúl. Siempre un gusto participar de este foro y un saludo también a mi compañero Beniel. Don Beniel Flores, el presidente del Colprosuma. Bienvenido, Beniel. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, compañero Daniel Esponda. Un saludo al pueblo hondureño, a todos los niños, los jóvenes, estudiantes, padres de familia, a todos los docentes que sintonizan su programa. Sí, Eddie, ¿podés colocar después los teléfonos para que los maestros y padres de familia puedan comunicarse e interactuar con nosotros como lo hacemos siempre que invito a los profesores? Es oportuna la reapertura de escuelas y colegios públicos y privados en este momento. Daniel, por favor. No, de ninguna manera. Mire, don Raúl, yo creo que eso hay que dejarlo claro. No hay ninguna condición favorable para volver a los centros educativos. Lamentablemente, el gobierno que tenemos es una tragedia. Y esa tragedia se ha traducido en tener estos 18.818 contagiados. Y ojo, estos son de los que se han entregado pruebas. Recordemos que las pruebas van con un grado de retraso. Y si podemos valorar los porcentajes de personas que salen positivas, nos daremos cuenta que es el 50%. El Estado de Honduras está aplicando alrededor, si no me equivoco, de unas 1.000 pruebas por día entre públicas y privadas. Y diariamente los contagios son casi de 500. Quiere decir que si estuviéramos haciendo 5.000 pruebas, entonces tendríamos 2.500 contagiados diariamente. Y el otro tema en el sector educación es que a mí me parece que el sistema educativo no es una prioridad para el Estado. Mira, hoy cumplimos 106 días de estar en confinamiento desde que se suspendieron las clases el 13 de marzo y solo ha existido una cadena de radio y televisión para hablar sobre el tema. Y por otro lado, a mí me parece que las disposiciones emanadas desde la Secretaría de Educación, la mayoría no han sido atinadas. Y por otro lado, este gobierno tiene características de bastante intolerancia. No es un gobierno tan abierto al diálogo y cuando convoca diálogos, esos diálogos no son resolutivos. Terminan en pláticas y al final terminan prácticamente sin resultados. Nosotros desde la Federación de Organizaciones Magistrales de Honduras entregamos una propuesta que contenía varios elementos importantes para salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes y al mismo tiempo salvaguardar el año escolar. Yo creo que aquí hay algunas aristas, don Raúl, que hay que tenerlas claras, que no las podemos obviar de condiciones que ocurrían previos al COVID, porque la crisis en educación no comenzó con el COVID, la crisis en educación tiene décadas. Recuerdo yo en uno de esos programas que me invitó hace algunos años, hablábamos del tema de la infraestructura hidrosanitaria y la infraestructura escolar. Hoy está igual o en peor condiciones, aunque algunas autoridades digan que se ha invertido cantidad de dinero de manera increíble, ¿sí? Eso no se ve todavía en la mayoría de los centros educativos, en algunos centros muy particularizados y en zonas desde luego que ha priorizado el gobierno de la República, me parece a mí que en algunos tramos por intereses políticos. Y por otro lado, el tema que se abandonó por completo, el tema de la educación virtual en los retos del milenio, Honduras para el año 2015, tenía que tener una plataforma virtual donde los docentes y los estudiantes pudieran participar y a tener esos acercamientos. Por otro lado, el tema de la conectividad. Sin duda, no estamos preparados para volver a los salones de clase y debemos de tomar medidas fuertes, radicales y de manera rápida y ágil para garantizar el sostenimiento del sistema educativo.
A mí hay 3 áreas que me preocupan muchísimo, don Raúl. Primero, está comprobado científicamente a través de la historia que los niños y niñas que desertan de primer grado no regresan a la escuela y es muy difícil traerlos de regreso. Por otro lado, debemos de buscarle una salida a los muchachos de último año y garantizar que los estudiantes que están en los últimos años en los diferentes cortes de los niveles deban de avanzar. Nosotros propusimos una cosa, construir un plan de rescate de primer grado, por ejemplo, pero nuestra propuesta ni siquiera nos han dicho gracias o nos han hecho comentarios de lo que hemos trabajado. Por otro lado, el trabajo educativo social. A mí me da, por un lado me alegra y por otro lado me entristece un poco, ¿no? A las escuelas bilingües se le dio una salida para poder graduar a mediados de año como es su normalidad. Pero el tema del trabajo educativo social en nuestro sector todavía es una cosa que está ahí en el limbo. Entonces, yo personalmente proponía en este foro, lo he propuesto en reuniones de la Junta Nacional de Dirección Docente, lo he platicado con el ministro de Educación, entiendo que ya asignó a una persona para tratar este tema. Por ejemplo, don Raúl, el sistema educativo completo debería estar volcado a la lucha contra el COVID. Sería muy fácil y sencillo abrir una aplicación donde los profesores y sobre todo los estudiantes de último año pudieran estar monitoreando la salud de sus compañeros del mismo centro educativo. Doy un ejemplo sencillo. En el Técnico Honduras tenemos casi 3,000 estudiantes. Los jóvenes de último año que necesitan hacer un trabajo educativo social podrían estar monitoreando y con una organización, desde luego, del centro educativo, de cómo está la salud de los estudiantes de primer curso junto con sus familiares y podríamos ir haciendo valoraciones de qué zonas tienen más riesgo. Pero esto en la Secretaría de Educación no se está haciendo. Espero yo que se tomen medidas. Quiero decir, don Raúl, que el año escolar todavía no está en riesgo por el enorme esfuerzo que hemos hecho nosotros los docentes. Pero si el gobierno no toma medidas y escucha las propuestas nuestras y avanza sin sesgos políticos, que hay una cosa a mí que me duele muchísimo. Mire, el viernes, don Raúl, se va a cumplir 1 mes y medio de que se votó por unanimidad el tema de un decreto que trabajamos junto con el diputado Casaña en el Congreso, que tiene 3 elementos súper importantes. Número 1, que las compañías de radio y televisión tienen que ceder campos en su parrilla de programación para la transmisión de asignaturas educativas. Número 2, que las compañías telefónicas puedan aperturar espacios de manera libre y gratuito para el ingreso a páginas y a aplicaciones que designe la Secretaría de Educación sin consumir datos. Yo eso lo quiero dejar muy claro, Raúl, sin consumir datos. ¿Qué quiere decir eso? A usted le podría caer un mensaje de texto normal en su aparato telefónico con un link. Usted hace clic en ese link y de manera inmediata ingresa a la página o a la app sin necesidad de consumir datos. Es decir, no es para que los niños y jóvenes o padres de familia estén en las otras aplicaciones que sí son de paga. Y un tercer momento es que las áreas remotas donde no hay cobertura ni de la televisión, increíblemente de la radio, y que no llegue el internet, se impriman cartillas de autoformación para tener aprendizajes semipresenciales. Increíble. El viernes cumplimos 1 mes y medio de que en el Congreso de la República, de manera unánime, donde en ese Congreso casi todos los decretos hay que pelearlos y nunca se dan de manera unánime, el gobierno, a través del Ejecutivo, no ha sancionado todavía ese decreto. Y vienen medidas absurdas, me parece a mí, el ministro está hablando de un bono informático, en vez de decirle al presidente que sancione ese decreto. Yo creo que hay algunos asesores del ministro que no lo asesoran bien. Si estas situaciones no se revierten, sin duda que van a poner el año escolar en riesgo, no por los docentes, pues nosotros seguimos haciendo sacrificios, pagando desde nuestros propios recursos del Internet. Y cierro con lo siguiente, el gremio en este momento, el magisterio, tiene la moral por el suelo. Hace 9 días tuvieron que haber pagado el salario ordinario y hoy, increíblemente, el departamento de Cortés y de Valle sigue sin su pago del 14º mes de salario. Y a mí me duele muchísimo que pase esto con el departamento de Cortés porque es el epicentro de la crisis sanitaria. Y al departamento de Francisco Morazán le pagaron hasta el día de ayer. Entonces, partamos de ahí si hay condiciones para retornar a los centros educativos. Sobre eso que decía el profesor Daniel Esponda, hace un par de semanas pasé una nota donde, eso me lo mandaron por un WhatsApp, donde unos niños en Perú caminaban como 10 kilómetros, poco más, acompañados de su papá para ir a oír las clases por radio. Lo pasé por
por cómo se miraba el esfuerzo que hacían los padres y los niños ahí en el interior del Perú para poder recibir clases. Pero aclaré, yo que conozco los 18 departamentos del país y los lugares más deprimidos de Honduras, que en Honduras es igual o peor. Muchos maestros van en burro, van en caballo a dar clases y los padres y niños también hacen grandes esfuerzos. Recuerden, nosotros somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Entonces, cuando presenté eso en el Perú, dije lo de Honduras, porque he visto cómo las dificultades que tienen compatriotas en el interior. Aclaro también, es cierto lo que dice el profesor Esponda. Se emitió un decreto que las cadenas de televisivas tenían que dar un servicio gratuito para la educación. El grupo Armedia nuestro, que preside César Rosenthal, donó hasta un canal para poder hacer esa transmisión de parte del Ministerio de Educación. Esta reapertura que dice Beniel Flores, usted es el presidente del Colprosuma, ¿qué piensa, qué comentario, en qué sí está de acuerdo y en qué no con el profesor Daniel Esponda? Gracias, Raúl. Mire, ante esta pandemia que nos ha golpeado fuertemente al mundo, a los hondureños, quiero compartir un pensamiento muy bonito que encuentro por aquí. Dice, nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es la oportunidad para hacer las cosas que una vez pensaste eran imposibles. Al abordar este tema de educación, debemos de preguntarnos qué quieren los padres de familia para sus hijos. ¿Cuál es la educación que demandan nuestros niños y jóvenes? ¿A qué tipo de educación aspiramos como docentes, como sociedad hondureña? Esa educación que se convierta, como debe de ser, en el camino para sacarnos de la pobreza y del subdesarrollo en el cual nos encontramos como nación. Cuando usted le hace esa pregunta a los padres de familia, ¿qué quiere para sus hijos? Ellos siempre expresan, bueno, yo quiero lo mejor para mi hijo. Y eso lo relacionan a una educación de calidad. Pero aquí debemos de ser claros. La educación pública que teníamos antes de la pandemia no es la que anhelan los padres de familia. La educación pública que tenemos durante esta pandemia no es a la que aspiramos como sociedad, pero sí debemos de aprovechar, de sacar estas crisis, las grandes lecciones que nos dejan, y una de ellas es que la educación y la salud pública deben de convertirse en el pilar principal de desarrollo del país. Lastimosamente en nuestro país no ha estado siendo así. Prácticamente la educación durante las últimas décadas ha estado en un total abandono, de tal manera que los problemas en educación y la crisis en educación no nacen con el COVID-19, no nacen con esta pandemia. Lo que hace esta pandemia prácticamente es desnudar y agudizar aún más la crisis que ya todos conocíamos. Es importante decir que el gobierno debe de diseñar una estrategia macro, pero dentro de esta estrategia también debe de diferenciar las condiciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Son condiciones totalmente diferentes. En la zona urbana hay más acceso a aparatos, en la zona urbana hay más acceso a aparatos electrónicos, a conectividad a internet, pero en las zonas rurales allá es otra historia. Debemos de destacar durante esta pandemia el trabajo, la labor de los docentes, ¿verdad? Los docentes se han convertido en el país durante esta pandemia, durante esta cuarentena, en actores, en actrices, han convertido sus casas prácticamente en centros educativos, en aulas de clases, salen por la radio, por la televisión. Allá en las zonas rurales, allá los maestros se desplazan a caballo, se desplazan en burros, se desplazan en bicicleta, en motocicleta,
para llevar de casa en casa a los niños con todas las medidas de bioseguridad, para llevarles trabajos, para llevarles guías y mantener ese proceso educativo. Recientemente el Colprosuma aplicamos una encuesta para determinar las condiciones en que se encuentran los centros educativos en el país. El 81% de los centros educativos en Honduras no reúnen las condiciones básicas que garanticen a los niños y a los jóvenes un retorno seguro a los mismos. Además de eso, no reúnen las condiciones para que se garantice a los niños y a los jóvenes una educación pública de calidad. Y es que aquí debemos de preguntarnos qué es realmente lo que queremos como sociedad. Si solamente queremos medidas o acciones para pasar esta pandemia, o queremos realmente dejar las bases, realizar las reformas, implementar las acciones, que el gobierno priorice educación, que hagamos como sociedad un pacto social para garantizarle a los niños y a los jóvenes de Honduras una educación pública de calidad. Miren, es de trascendental importancia en este momento la contratación masiva de docentes. Nosotros como organización lo hemos expresado, se necesitan contratar de inmediato 15,000 docentes. Ni antes, ni hoy mucho menos, era pedagógico tener miles y miles de centros educativos unidocentes, un maestro atendiendo 6 grados, 4.500 centros educativos unidocentes en el país, 2.500 centros educativos bidocentes, hacinamiento en las aulas de clases, maestros atendiendo 40, 60, hasta 70 alumnos. Ya bajo la nueva normalidad que nos plantea esta pandemia, máximo en cada aula de clases deben de haber 15 alumnos y con todo el equipo de bioseguridad necesario para eso, se necesita contratar maestros de manera masiva, pero tenemos 26,000 docentes desempleados en el país, miles de ellos que en el 2019 concursaron y aprobaron sus concursos y están desempleados. Eso es muy importante, no solamente para el tema de guardar el distanciamiento, sino también para garantizarle a los niños y a los jóvenes de Honduras de una vez por todas una educación pública de calidad, para garantizar una atención personalizada a los niños y jóvenes. Durante las últimas décadas en el país se ha fortalecido todos los procesos privatizadores de la educación, fortalecidos e impulsados por el modelo neoliberal, por los mercaderes y por los empresarios de la educación, que ahí andan queriendo sacar provecho también de esta crisis y fomentar aún más los procesos privatizadores, porque aquí el problema en Honduras es que no aprendemos de las crisis. Se ha desprestigiado, licenciado Raúl, y el compañero Esponda lo sabe, se ha desprestigiado durante las últimas décadas la educación pública, utilizando toda una estructura mediática, haciendo entender que la educación privada es lo mejor. En esa dinámica también han deteriorado, han desprestigiado la noble labor de los docentes. Debemos de poner en alto la educación del pueblo, y la educación del pueblo es la educación pública. El currículo nacional en Honduras lo han convertido en una herramienta poderosa de manipulación política e ideológica, que ha respondido prácticamente a los intereses de la clase política y empresarial dominante y no a los intereses del pueblo hondureño. Mire, han logrado a través de los procesos privatizadores en Honduras que los docentes pierdan su brillo, pierdan su autoestima, su creatividad, su libertad de cátedra, los cuales prácticamente han convertido mediante todos estos procesos a los educadores en simples ejecutores. La educación en Honduras la han convertido en un instrumento alienante, en un instrumento que prácticamente han estandarizado, que no responde a los intereses, a las características y a las condiciones de los individuos en cada región. Aquí no podemos tomar las mismas decisiones o ver la educación de manera estandarizada en todo el país. Una situación es las zonas urbanas y otra situación es la que se vive
en las zonas rurales en el país. Se han enfocado, Raúl, se han enfocado más en informes y en estadísticas sin resultados, de tal manera que cargan al maestro, cargan a los directores y subdirectores de los centros educativos en que preparen informes, en que den números, que den estadísticas, pero eso sin resultados, sin una mejora evidente o considerable en la calidad educativa. Se enfocan más en la cantidad de días, pero sin calidad, sin las condiciones, sin las herramientas pedagógicas, sin el material que necesita el docente para garantizarle a los niños y brindarle a los niños y jóvenes una educación de calidad. Debemos salir de eso. Debemos dar el salto de una educación fragmentada a una educación integral. Eso es importante, Raúl. Mire, necesitamos un modelo educativo en el que los niños y jóvenes vayan a la escuela y aprendan a perder el miedo. Un modelo educativo en el que se desarrolle el espíritu crítico y analítico de los niños, donde se implemente una educación creativa y liberadora. Necesitamos que los centros educativos sean lugares agradables, en los cuales los niños y los jóvenes se les permita preguntar, cuestionar y analizar. Un modelo educativo en el que construyamos una sociedad sin miedos y que sea capaz de luchar por los grandes cambios que necesita la sociedad. Un currículo, un modelo educativo que forme al hondureño del siglo XXI, que pueda ser un hondureño feliz. Beniel, pero dígame, ¿deben de volver a clases, sí o no? Mire, Raúl, eso pasa por una serie de elementos importantes. Mire, como Colprosuma, Raúl, fuimos de las primeras organizaciones a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial prácticamente. Desde que inició esta pandemia presentamos al gobierno un plan estratégico para un retorno seguro a los centros educativos. Con la vida, con la salud de los niños y de los jóvenes, no se puede improvisar, el licenciado Raúl y Esponda lo sabe. Se debe trabajar arduamente porque las condiciones en los centros educativos, primero debe de evaluarse la situación, el impacto de la pandemia en el país. Cuando la pandemia dé prácticamente la luz verde, ya debe de tenerse las condiciones en los centros educativos. ¿Cuáles son esas condiciones? Desde que inició esta pandemia, desde el 13 de marzo prácticamente, que se cerraron los centros educativos, se debió haber comenzado con toda una mejora en la infraestructura educativa. El 81% de los centros educativos Bien, voy ahora con el profesor Daniel Esponda. Profesor Esponda, aquí hay poneme unas imágenes. Si me explica, profesor, qué pasa con esas escuelas, centros educativos del país. También se han oído recomendaciones de la OMS o de la OPS respecto a lo que es el tema que abordamos hoy. ¿Deben o no volver a clases? Y en eso de los colegios, eso solo un agrado más. Y los colegios privados también siguen cobrando exageradamente. Escuelas, colegios y universidades privadas cobran exageradamente. Hay protestas de varios padres de familia que ya me están escribiendo, pero estoy con el sistema educativo público. Profesor Esponda, si nos va explicando también, aquí tengo unas fotos. ¿Qué pasa con estos centros educativos? Eddie, si las va poniendo y el profesor Esponda va explicando. Sí, mire, estas fotos, Raúl, me las han enviado compañeros de diversas zonas del país. Esa es la realidad de la infraestructura del sistema educativo. Es penoso realmente y deplorable las condiciones en muchos centros. Pero mire, esas escuelas prácticamente no tienen edificios, ni hablar de la infraestructura hidrosanitaria. Pero mire, yo trabajo en el Técnico Honduras, uno de los centros educativos más importantes del país, de los primeros centros educativos técnicos que se fundaron. Profesor Esponda, ¿usted que le entiende esto de los medios? Solo déjeme escuchar a Paola Mejía de Tegucigalpa en una llamada. Paola, buenos días.
Paola. William, entonces, ¿qué se nos hizo Paola? Adelante, Paola, por favor. Bien, profesor, responda. Disculpe, tal vez Paola recupera la llamada. Adelante. Sí, con gusto. No, le decía que la realidad objetiva, ¿no? Previa a la pandemia, en el Técnico Honduras, donde yo laboro, uno de los principales centros educativos técnicos del país, la mayor parte de las semanas ni siquiera hay agua potable para que los jóvenes, después de hacer sus necesidades, se puedan lavar las manos. Miren, nosotros estamos preocupados por eso, ¿no? Es decir, no se puede volver a los salones de clase en estas condiciones. Si tuviéramos un gobierno serio y bastante profesional, porque a mí me parece que en este gobierno hace falta muchísimo talento en algunos funcionarios, deberíamos de estar discutiendo, primero es que deberíamos de tomar ya medidas para garantizar los 3 elementos que ya he planteado, ¿no? El primer grado, la salida de los últimos cursos, y deberíamos de estar hablando de manera seria y formal qué vamos a hacer para el 2021, porque don Raúl, aquí lo que está claro es que si las condiciones del país continúan así y vemos que cada semana se agravan más, definitivamente el año escolar 2021 lo vamos a comenzar de manera virtual también. No podemos seguir con medidas paliativas ya, no podemos seguir en estas condiciones. Mire, yo recuerdo que estuve en un foro organizado por otro medio de comunicación y estaba la profesora, que es la viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos, la profesora Gloria Mengíbar. Exactamente, hoy se cumplen 61 días de haber planteado que se iban a hacer materiales impresos, unos fascículos. Mire, yo pienso que cuando entreguen esos fascículos ya van a estar desfasados, los profesores van a haber abordado los temas. Y podríamos estar aquí, don Raúl, todos los días y todo el día tirándole piedras al gobierno diciendo lo mal que están haciendo, porque la mayor parte de las cosas las están haciendo mal. Pero nosotros queremos proponer y queremos dar un paso al frente siempre, porque la verdad que nosotros como gremio, y particularmente nosotros en el COPRUM, nos preocupa mucho lo que pasa en educación, pero nosotros venimos desde hace ya un par de años proponiendo cosas para avanzar y muchas veces a expensas de las críticas de nuestros mismos compañeros. Por ejemplo, nosotros en el COPRUM hemos tomado la decisión que a partir del siguiente mes vamos a entregar kits de bioseguridad. La gente tiene que salir a la calle a comprar comida y debemos de protegerla. Nadie habla de los profesores que tenemos contagiados. ¿Cómo hablar de un retorno seguro a clases si tenemos una buena cantidad de nuestros compañeros contagiados? Por otro lado, nosotros también hemos tomado la decisión que a partir del mes de agosto vamos a comenzar a entregar raciones básicas de alimentos a nuestros compañeros afiliados a nivel nacional para garantizar condiciones. Lo mismo debería estar haciendo el gobierno con los padres de familia en los centros educativos. Mire, vuelvo al tema de los fascículos. Aquí Honduras tiene experiencia de Raúl en algunas actividades. Profe, antes de los fascículos, démosle a Ronald Galvez, que está desde el Paraíso. Ronald, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, Daniel y el presidente Colprosuma. Realmente, como docente, me siento bastante preocupado, al igual que me siento decepcionado, porque hasta el día de hoy la Secretaría de Educación no ha hecho una inversión durante la pandemia para atender el tema educativo. De igual manera, no se ha visto a la Secretaría de Educación con un interés grande para solventar un poco esta problemática que está viviendo tanto el docente como el alumno. Fíjese que lo que Daniel tocaba, yo creí que la Secretaría de Educación al mes de mayo iba a estar enviando cartillas, cuadernillos a las montañas. Hasta el día de hoy no ha hecho nada de eso. Y me pregunto yo, ¿cómo se está haciendo con estos niños que están allá en las montañas, en los lugares más recónditos de Honduras? Hasta el día de hoy ni una cadena nacional hemos visto para tocar el tema de educación. ¿Qué significa? Que no se está dando la importancia al problema que tiene el sistema educativo. Por lo tanto, le exigimos a la Secretaría de Educación que sean más serios, más responsables y que atiendan estos lugares donde aún no tienen acceso ni a la radio, ni a televisión, mucho menos al internet. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted por su comunicación desde el Paraíso. Profesor, responda. Sí, yo creo que ahí el compañero Gal, que es un valioso compañero, trabaja ahí en el Paraíso, fuimos compañeros en la universidad. Aquí no hay que inventar el agua caliente.
Mire, por ejemplo, el IER tiene décadas de estar dando educación de manera semipresencial y acompañado de radio. Era una cosa fácil. Mira, a mí me duele muchísimo que hayan técnicos en ese momento trabajando en esas tales cartillas que no van a imprimir ninguna, o cuando las impriman ya no van a tener sentido. Era más fácil que pedirle al IER que nos prestara las cartillas, o que se fotocopiaran simple y sencillamente, o se reprodujeran las cartillas de ellos para enviarlas a las montañas. O por otro lado, cosas que nos entristecen que no podemos dejar de obviar. Mire, libros en Honduras, don Raúl, se han hecho infinidad, y lamentablemente se entregan los productos de los libros terminados en digital y a los centros educativos nunca llegan. Es una cosa que me entristece. Y por otro lado, yo creo que el gobierno, y yo le hago un llamado al ministro de Educación, tiene un rechazo enorme de la población, sobre todo por esos procesos de corrupción que ya se han podido demostrar. Mire, increíble. Yo sé que usted fue funcionario de gobierno, pero no sé si esto le va a parecer increíble. El gobierno de la República se endeudó con el BCI hace como una semana y no, hace como un mes prácticamente, en 80 millones de dólares. Eso representa alrededor, si no me equivoco, de unos 2.000 millones de lempiras. De esos 80 millones de dólares, 70 millones de dólares van a ser invertidos en 105 centros educativos a nivel nacional. Y 10 millones de dólares van a ser invertidos en capacitación docente. Mire, cuando se hizo todo ese estudio, era otra realidad la que teníamos. Ojo, ese dinero no es un regalo, es una deuda. El Estado endeudó a generaciones y generaciones. Hoy yo le hago el llamado al ministro de Educación que reoriente esos fondos. Necesitamos de manera urgente equipar con equipos tecnológicos a nuestros compañeros. La Secretaría de Educación nunca se ha preocupado por hacer esas cosas. Y además de ello, es que necesitamos generar certidumbre, don Raúl. No podemos seguir a la deriva. Mira, hoy tenemos 106 días de estar en confinamiento. No hemos evaluado el primer parcial. Yo le hago el llamado al ministro de Educación. Un momento, 106 días de confinamiento, no han evaluado el primer parcial. Mirtala Flores, en el centro del país, en Comayagua. Mirtala, buenos días. Muy buenos días, don Raúl Valladares. Buenos días, compañeros docentes que también están en el foro. Y buen día a todos los televidentes de este prestigioso canal. Realmente como docente, soy docente en servicio y como docente no contamos en este momento con todas las medidas de bioseguridad para poder tener un retorno seguro a los centros educativos. Sin embargo, el gobierno sí tiene el compromiso de poder, el compromiso constitucional para todos los niños y niñas y jóvenes de este país, para poder brindarles educación gratuita y educación de calidad. Pero no se están tomando las medidas que realmente deberían para que podamos tener un retorno seguro. Nosotros estamos luchando porque no haya deserción escolar. En este momento, con esta pandemia, con esta crisis de salud que tenemos en el país, no es lo mejor para que haya deserción escolar. Es nuestra lucha en este momento. Nosotros de nuestro propio dinero estamos haciendo inversiones económicas para poder contactar a nuestros jóvenes, para poder contactar a los estudiantes y poder en esta medida tener algún grado de comunicación y poder estar estableciendo con ellos las clases que debemos estarles dando para poder mantener la educación en el país. Necesitamos educación para salir adelante, pero en este momento la educación está olvidada y están más dedicados a cualquier otra cosa, menos a la educación de nuestros niños y niñas. Y siempre les hemos dado la gran responsabilidad que son el futuro de la patria, pero los niños y niñas en este país, en este momento son el presente, que posteriormente podrán ser quienes vayan a establecer todo lo que nosotros ahora hacemos, quienes estén en los centros educativos o quienes sean funcionarios públicos, pero para ello debemos prepararlos. Y por otra parte, no se ha tomado la medida también con los docentes. Mire, es preocupante el fallecimiento de nuestros compañeros y esto no lo dicen. Esto no lo mencionan, pero están falleciendo nuestros compañeros de COVID en diferentes partes del país. De manera particular le menciono mi primo Alan Arévalo en San Pedro Sula, un docente de muchos años, y este señor falleció por falta de ser conectado a tiempo. No fue conectado a tiempo. ¿Y por qué no fue conectado a tiempo? Porque no están los ventiladores mecánicos para poder dar atención a todos los profesores, a todos los ciudadanos que en este país se enferman. Hay situaciones que no salen a través de los medios de comunicación, pero cuando usted está en los centros hospitalarios y usted lo vive,
usted se da cuenta de la crisis real que tenemos en este país, y dentro de esta crisis tenemos que apostarle y tiene que haber inversión en el ámbito educativo para que este país pueda salir a flote. Ya la Universidad Pedagógica Nacional mostró 4 escenarios con los cuales nosotros podríamos volver a los centros educativos a través de un retorno seguro a clase, pero tal y como lo dicen los compañeros que están en el foro, no se ha hecho la inversión. Necesitamos que se mejore la infraestructura en los centros educativos. No hay agua. En el centro educativo donde yo laboro en Comayagua, ese centro educativo no tiene agua. ¿Cómo vamos a tener agua un día y los otros 4 días no tenemos? Y con esta crisis también no se nos ha dado el asunto de que se iba a dar la gel para los centros educativos, mascarillas para los niños. No nos estamos preparando. Hasta ahora no he tenido una reunión virtual donde me digan, ya vinieron todos estos insumos para que podamos tener un retorno seguro a clase. Pero sí podemos seguir trabajando de manera virtual, porque la educación en este país no se puede parar, Raúl. Ayúdenos que la educación en este país siga adelante y que nuestros compañeros docentes no sigan falleciendo, porque cada docente que se va es un docente menos en las aulas de clase, y eso significa que nuestros niños y niñas quedan desprotegidos de manera educativa. Hay que hacer inversión educativa, tiene que contratarse más docentes. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias a usted, muy sentido lo que ha dicho Mirtala Flores desde la ciudad de Comayagua. Antes de que ellos comenten lo que ha dicho su compañera desde Comayagua, voy a una pausa y continúo desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista. Beniel, ¿qué piensa de lo que dijo la maestra desde Comayagua? Y otras consideraciones sobre esto. ¿Bajo qué patrones de bioseguridad se puede hablar en Honduras? Ella lloró al relatar también que maestros pierden la vida. Venir. Sí, mire, Raúl, y es que las palabras impactantes de la compañera Mirtala Flores reflejan la impotencia, pero también el amor que los docentes hondureños tenemos a la educación pública, a los niños y a los jóvenes en Honduras. Los doctores, las enfermeras están en la primera línea ante esta pandemia, salvando a las personas de la muerte ante esta situación, pero los docentes hondureños también estamos en la primera línea, salvando a los niños y a los jóvenes de la ignorancia ante las limitaciones y las dificultades que ya teníamos en el sistema educativo y que se agudizan aún más ante esta pandemia. Comentarle, licenciado Raúl, que el 2019, Colprosuma presentamos una propuesta de política pública educativa alternativa para Honduras 2019-2030, y aquí refleja cómo ha venido reduciendo la inversión o el presupuesto destinado a educación en Honduras, y que eso ha provocado una crisis más profunda y un abandono total. Para darle un dato, el 2003 estaba en el gobierno Ricardo Maduro, se destinaba en relación al Producto Interno Bruto el 6,4% del Producto Interno Bruto se destinaba para educación. Para el 2009, que es cuando la inversión en educación alcanza su momento más alto, se destina del Producto Interno Bruto, esto fue en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, 2008-2009, se destina del Producto Interno Bruto para educación el 8%. En estos últimos gobiernos y en este momento se destina en relación al Producto Interno Bruto para educación el 4,98%, una reducción de más del 3%. Eso prácticamente ha provocado una crisis en la situación. No solamente se reduce el tema de la inversión, del presupuesto, eso se ve reflejado en los niveles de aprendizaje. Para un retorno seguro a los centros educativos, los maestros estamos fuera de los centros educativos a raíz de la pandemia, a raíz de esta emergencia, pero los maestros siempre hemos mostrado ese amor, ese compromiso.
Tema de infraestructura, una inversión masiva en infraestructura. Lastimosamente en este momento no vemos en ninguna parte del país que se esté realizando un trabajo planificado de mejora en la infraestructura, de garantizar agua en los centros educativos, que hayan lavamanos, servicios sanitarios. Según la estadística que tenemos en este momento en los centros educativos en el país, existe un servicio sanitario para cada 200 estudiantes. Eso es prácticamente, no se puede ya vivir en esas condiciones. Todo el equipo de bioseguridad que se va a requerir la comunidad educativa, eso debe de dotarlo el gobierno. La capacitación sobre los protocolos que deben de seguir los niños desde que salen de sus hogares, tanto los maestros en su centro educativo hasta que regresan a sus casas. Todo el apoyo psicoemocional que se necesita, porque en este momento todo el mundo está miedo, y es que la muerte anda rondando las calles y anda rondando por el mundo. Entonces se necesita todo un apoyo. Para esto es importante la contratación de psicólogos en los centros educativos. La situación, si queremos en un momento que se dé el retorno, cuando la pandemia lo permita y los expertos lo indiquen, hay que considerar también la situación socioeconómica. Desde antes de la pandemia ya teníamos un 68% de pobreza en el país, un 44% de extrema pobreza. Esos índices, esos porcentajes se incrementan y ahora en miles de hogares hondureños no tienen alimentos. Entonces se debe de considerar e invertir y garantizar que en los centros educativos haya una merienda escolar con todos los componentes nutricionales que requieren los niños y jóvenes de acuerdo a las edades de manera permanente. El tema del transporte, la familia, los padres de familia no tendrán ni siquiera para pagarle un pasaje de transporte a su hijo para que vaya al centro educativo. Entonces hay que garantizar un transporte gratuito, útiles escolares, uniformes. Y un elemento importante, Raúl, es la situación de los docentes. Tenemos docentes, miles de docentes, y esto también como resultado de las medidas que se han tomado en el tema de jubilación con la ley aprobada el 2012 que vino a destruir el sueño de los docentes a una jubilación justa. Hay que considerar la edad de los docentes. Ya Mirtala expresaba cuántos docentes están muriendo ya en el país, la situación de los docentes ante esta situación. Hay miles de docentes que ya pasan los 50 años de edad y muchos de ellos que tienen enfermedades de base, son hipertensos, diabéticos, con asma crónica. Hay prácticamente estos docentes, para no exponerlos ante la pandemia en un retorno, hay que jubilarlos y hay que nombrar de esos miles de docentes que tenemos desempleados. El tema del distanciamiento social, no solamente por un requerimiento ante la pandemia, sino para garantizarle a los niños una educación de calidad. Ya no podemos retornar a esa realidad que estábamos viviendo antes, donde un maestro atendía 6 grados, donde tenía 60 alumnos. Para el tema de calidad educativa, de distanciamiento social, de una atención personalizada, se deben de nombrar miles y miles de maestros en el país. Otro elemento importante que debe ser considerado para un retorno seguro es la contratación de personal de aseo. Según la encuesta que aplicamos como Colprosuma, el 76% de los centros educativos en el país no cuentan con personal de aseo. Y ese 24% que sí cuenta con personal de aseo, lo pagan los maestros y lo pagan los padres de familia, las comunidades organizadas. Es importante todo el tema de impresión de material autoformativo. En el momento que los niños estén en sus hogares, no solamente a través de la radio, la televisión y de las redes sociales, necesitan los niños también tener algo más de apoyo, y en este caso deben de haber textos, material, cartillas de matemáticas, español, de las asignaturas básicas. El tema del mobiliario, Raúl, usted sabe que en Honduras hemos tenido históricamente miles de niños y jóvenes, antes de la pandemia, sentados en el piso, y en las zonas rurales allá los niños comparten un pupitre, no sé si usted vivió eso, Raúl, donde en una mesita se tiene hasta 6 niños alrededor de la mesita compartiendo ahí su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso ya no va a ser posible ante esta realidad, lo que requiere una inversión masiva. En nuestra propuesta nosotros hemos planteado que se debe de indexar todo lo que es el presupuesto de educación al Producto Interno Bruto.
Y también aquí se habló en el país de que el 40% de la tasa de seguridad se iba a destinar a educación. Eso no lo hemos visto por ninguna parte. Daniel hablaba de los 80 millones de dólares aprobados recientemente. Todo eso hay que transparentar esos procesos y asegurarnos mediante toda una veeduría social que todos esos recursos al final impactan y llegan para lo cual se han creado y al final se le pueda garantizar a los niños, a los jóvenes de Honduras una educación pública de calidad, que es a lo que todos aspiramos. Voy con Daniel Esponda ahora. Puntos clave, Daniel. Háblenos costos de la evaluación en el departamento de Cortés, rescate del año, promoción no automática. Yo sí soy padre de familia. No quiero que pasen a mi hijo de grado si no saben. Claro. Nada. Yo quiero aclararlo, ¿eh? Yo no fui un gran alumno. Sí. Porque me gustaba bastante el fútbol. Aquí tampoco voy a venir a decir que yo era solo tienes acaba, mentira. Pero mi papá me decía que si no pasaba me metía al batallón, entonces me ponía pilas. Pero mire, le voy a hacer una pregunta a usted, don Raúl. Tenía que estudiar para pasar los exámenes y, ojo, en aquel tiempo había una recuperación. Entonces uno tiene que aprender algo. Y yo le digo ahora a mis colegas estudiantes de la Escuela de Periodismo que si no aprenden, qué buenos periodistas van a ser. Igual en toda profesión. Dígame un ingeniero que ande chepeando, se va a caer el puente, la carretera se va a rajar. La salida de los jóvenes de último año, ¿cómo va a estar eso también? Mire, el tema de evaluación es delicado. Imagine, a mí siempre me gusta mucho que usted hace referencia a eso, ¿no? Que usted no era un buen estudiante. Imagínese usted en esas mismas condiciones en la actualidad, donde ya tiene más de 106 días de no ir a la escuela. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O cómo cree o cómo se siente también usted como padre de familia al darse cuenta que sus hijos no han sido evaluados? Mire, ya no podemos estar haciendo actividades para entretener a los muchachos. Necesitamos una estrategia clara que nos permita generar certidumbre en la población. Entonces, en principio, ya urge hacer un primer corte en la evaluación. Definir un mecanismo de evaluación, priorizar temas, definir qué tema y cómo se va a hacer la evaluación. Eso es fundamental, porque de poco o nada sirve estar desarrollando actividades académicas de manera virtual si no las vamos a evaluar. Y no nos engañemos, lastimosamente nuestro sistema educativo es coercitivo con el tema de las notas. Se convirtió casi que en una transacción económica. Vos haces una actividad y yo te asigno puntos. Urge hacer ese primer corte. Por otro lado, es una responsabilidad que nadie se puede despojar, ni nosotros los docentes y peor aún el gobierno de la República. El tema de los estudiantes de primer grado, por ejemplo, que eso a mí me preocupa muchísimo. Yo no quisiera seguir viendo el tema de deserción escolar. El siguiente elemento son los grados que tendrían que aprobar los estudiantes para pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes de sexto grado que van iría para el tercer ciclo? ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes de último año de bachillerato que tendrían que ir en el 2021 para la universidad? Ya he planteado, necesitamos urgentemente reestructurar el trabajo educativo social. Pero mire, Raúl, no podemos seguir como estamos en estas condiciones. No podemos seguir con medidas paliativas o pretendiendo que solo vamos a estar entreteniendo a los estudiantes. Y por otro lado, el tema de recursos económicos. Mire, ahí están esos 80 millones de lempiras ya. Hay que reorientarlos. Perdón, 80 millones de dólares, 2.000 millones de lempiras. Si ese dinero lo reorientamos y lo invertimos en la infraestructura escolar que necesita el país, podríamos atender el 50% de los centros educativos. Entonces yo pienso que aquí el confinamiento ha sido muy cómodo para la secretaría, para el gobierno, porque la presión social se ha reducido muchísimo, porque la persecución sistemática que tienen nuestros docentes también ha sido fuerte. Yo eso lo quiero dejar claro. Estamos haciendo montañas de informes que nadie va a leer, que no generan ningún impacto significativo en la calidad de la educación. Aquí lo urgente es priorizar, salir con el año 2020, hacer estos cortes en la evaluación, definir qué vamos a hacer en el trabajo educativo social y sobre todo ya ir construyendo una propuesta y una dinámica, integrar una metodología completa
para afrontar el año educativo de 2021. A nosotros se nos ocurrió algunas cosas desde el COPRUM. Por ejemplo, si el profesor Oveniel Flores atendió primer grado y lo estuvo atendiendo de manera virtual, sabe con quiénes progresó más, quiénes tuvieron menor grado de conectividad. A este profesor se le debe de asignar el segundo grado el siguiente año, si es que retornamos a los centros educativos el próximo año. Porque aquí solo hay dos condiciones que nos pueden permitir realmente volver a los salones de clase ante la inoperancia de los estados como el nuestro. Número uno, que la comunidad científica desarrolle una vacuna y que se haya comprobado en seres humanos y que no genere impactos negativos. Y número dos, que tengamos realmente un tratamiento eficaz. Lógicamente podríamos poner como un tercer elemento las condiciones de infraestructura, pero esas serían las dos condicionantes fundamentales. Entonces, si este país sigue avanzando cada día más a agudizar la crisis, debemos de ir pensando que el año 2021 no va a arrancar de manera presencial. Entonces, a mí me decía un compañero que trabaja en una universidad muy importante del país, que se reunieron y que las compañías telefónicas habían dicho que ya le habían entregado recursos económicos al Estado para atender esto. Nosotros no queremos que nos manden recargas ni queremos que nos estén dando bonos informáticos. Necesitamos que la Secretaría de Educación tenga una plataforma virtual amigable, de acceso gratuito y libre para toda la comunidad educativa, no solamente para los profesores y para los educandos. Por ejemplo, don Raúl, ¿cómo usted verifica si sus hijos que están en edad escolar? Daniel, un momento ahí. Percibo que en su visión los maestros, y aquí me escribe una maestra, viendo el programa, imposible regresar a clases. Es maestra. En el 2020 no se puede regresar a clases y usted acaba de decir que el 2021 tendría que empezar virtual también. Así es. Mire, es correcto. Es que mire, aquí no debemos de inventar el agua caliente. Mire, ¿cuántos meses estuvieron los chinos? ¿Cuántos meses estuvieron los españoles con las actividades académicas suspendidas para retornar? Y ojo, en algunos países se volvieron a encerrar. Y estamos hablando de países que tienen culturas donde la disciplina y el orden son prioridad. Y en nuestra sociedad, donde los gobiernos nos han sometido al desorden, donde nos han sometido a sistemas educativos bastante excluyentes, nosotros no podemos pensar que vamos a volver a cerrar el año o que vamos a hacer graduaciones en el mes de noviembre. Eso es imposible. Eso no es viable. Mira, aquí no es ni con cancioncitas ni con novelas. Mira, a mí es como un sentimiento de amor y de enojo. Ahí anda una compañía, un sello editorial importante, haciendo casi que novelas de experiencias emotivas de profesores que están sacrificando en la pandemia. Miren, nosotros no necesitamos eso, aunque es bonito. Mire qué terrible lo que expresó nuestra compañera de Cortés. Nosotros aquí lo que necesitamos es que a los profesores se nos pague a tiempo y que se nos garantice la conectividad. Y mire, ante la incapacidad del gobierno, nosotros en las organizaciones hemos tomado decisiones. Nuestro presidente, el profesor Luis Ramírez, está a las puertas de firmar la ampliación de nuestra cobertura de seguros y que ya no sean solamente seguros de vida y seguros de accidentes, sino también tener un seguro por gastos médicos, porque nuestros compañeros se nos están muriendo por la incapacidad del gobierno. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Entonces, volver a los salones de clase es someternos a lo que nos dijo nuestra compañera de Cortés, que nuestros compañeros se infecten de COVID, que infecten a nuestros educandos y que tengamos una situación terrible en educación. Esa es la realidad objetiva y que no la podemos obviar. Pero en el camino, don Raúl, tenemos que tomar acciones. Y por eso es urgente reorientar el presupuesto, generar una plataforma que le permita acceso a toda la comunidad educativa, madres y padres de familia, y también tomar determinaciones regionalizadas, don Raúl. Por ejemplo, no son las mismas condiciones sanitarias del departamento de Cortés que el departamento de Gracias a Dios, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos definir otras metodologías para atender a nuestros estudiantes. Daniel, deme ahí un momento, luego voy con Beniel, pero antes quiero ir hasta Colón. Está Grace Rodríguez. Grace, buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí, muy buenos días, don Raúl. Muchísimas gracias por la oportunidad sobre el tema más importante que nos debe de abordar a todos los docentes. Felicitar a nuestro gran expositor y presidente de nuestra organización, el licenciado Oveniel Flores,
y el compañero Esponda del COPRUN. Reiterarles que el Estado lamentablemente no tiene un plan de nación y una visión de país en cuanto al tema educativo. Es por ello que el Colprosuma ha manifestado en diferentes ocasiones con muchas propuestas que el Estado no ha tomado en serio. ¿Por qué? Porque no le interesa la educación. Y eso nosotros como docentes lo tenemos claro. Por eso nuestra labor educativa es aún más desafiante que cualquier ocupación o trabajo que tenemos. Como docentes, nosotros sabemos que la escuela sigue funcionando, porque desde nuestras aulas de clase, con todas las dificultades que tenemos, el proceso enseñanza-aprendizaje lo hemos realizado de manera satisfactoria. El proyecto del retorno seguro a clases a través del plan de bioseguridad que el Colprosuma presenta es el proyecto que es antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje para que nosotros estemos en el aula de clase. Lamentablemente, y así hay que decirlo, muchas veces ni los medios de comunicación han realizado esta labor de darle la publicación y darle realmente la valentía que el proyecto lleva a cabo. Pero ahí es donde estamos los maestros y las maestras trabajando al 100%, en primer lugar con los padres de familia, ya que sin ellos nosotros no podemos realizar nuestra labor educativa. Decirles que ojalá... Grace, permítame, Grace, que le quiere preguntar algo el profesor Esponda. Profesor. Sí, Grace, sí, usted que está en un departamento complejo, siempre ha sido complejo. ¿Cómo se siente usted al día de hoy que no hemos podido tener evaluaciones, que la Secretaría de Educación no ha dado instrucciones? ¿Cuál es el sentimiento que tienen sus madres de familia? Porque las mujeres son las más preocupadas por la educación de sus hijos. ¿Cómo percibe usted eso desde su cátedra? Como directora, en primer lugar de un centro educativo, el más grande de mi municipio, es una preocupación porque el Estado realmente no tiene una evaluación concreta, no nos ha explicado los mecanismos, pero como docentes nosotros, que tenemos iniciativa, creatividad, por eso cuando dicen que la escuela está parada, no lo comparto, y voy a discrepar siempre. Lo que está parado son las instalaciones del centro educativo, porque los niños y las niñas no están yendo a las clases, pero el centro educativo como escuela, como plataforma, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí lo estamos realizando. Y como docentes, como dirigentes, hacia ahí hay que apostarle a que nuestra labor la sigamos realizando. Como madre de familia, le voy a decir, profesor Esponda, no me preocupa, porque soy 100% responsable con 2 hijos que tengo. Y el proceso evaluativo lo podemos hacer bajo 2 vías, ya sea de manera cualitativa o cuantitativamente. Y hacia ahí, como docentes, debemos de motivar a nuestros padres de familia para que siempre sigamos en conectividad, trabajando con ellos. En mi escuela tengo extraordinarios docentes donde podría explicar métodos y procedimientos, estrategias para que llegue a los niños y a las niñas. Decirle, profesor, que no es fácil porque ningún país en el mundo estuvo preparado para una pandemia. Creo que en ningún FODA, ni en los países desarrollados, mucho menos en los subdesarrollados, estábamos preparados. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero que sigamos apuntando, al trabajo que hemos realizado como docentes, al trabajo que minuto a minuto, ya no son 5 días a la semana, son 7 días, 24/7, porque para programar una clase se necesitan un montón de estrategias y los maestros lo estamos realizando. Felicitar y reiterar que ojalá que las demás organizaciones magisteriales retomaran, leyeran el plan estratégico que tiene nuestra organización, porque como Colprosuma lo hemos leído y estamos trabajando en este departamento, que es un departamento aguerrido. Esponda lo sabe, el licenciado Beniel igual lo sabe. Somos un departamento organizado, que nosotros trabajamos como docentes de base. Estamos aquí trabajando en pro de la educación. Y decirles, al Estado no le va a interesar, porque entre un país
sea menos desarrollado y tenga un coeficiente intelectual mejor y cuanto a conocimiento, no lo van a permitir aún los mismos organismos internacionales. En eso debemos estar claros y decirle, licenciado Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad y a los maestros a nivel nacional que nos están viendo. La labor educativa que está inactivo son los centros educativos. Los centros educativos que ojalá que hubiera un plan de nación en el aspecto educativo para que ahorita desde ya iniciaran a trabajar en todas las condiciones necesarias y fundamentales para que podamos retornar a los centros educativos con seguridad. Recuerden que no es solo en el aula de clase, sino que es antes de que el niño salga de su casa, cuando esté en el centro educativo y cuando retorne a sus labores. Asimismo, nosotros como docentes necesitamos también todas las medidas de seguridad y a las organizaciones, todos los mecanismos que están utilizando considero que son correctos. Feliz día. Sí, gracias, don Raúl. A la profesora Grace Rodríguez. Sí. Mire que, breve para pasar, por favor, con Beniel. Sí, mire qué magistral lo que nos acaba de decir la compañera Grace. Usted pudo percibir la soltura, la propiedad con la que habló del tema educativo, de las áreas que tenemos en la evaluación, ¿verdad? Que no solamente es sumativo. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. A mí me parece que en la Secretaría de Educación hay un grave problema de liderazgo. Y no me refiero única y exclusivamente al ministro de Educación, porque ahí también deben de haber liderazgos académicos. Grace es directora de la escuela más grande de su municipio, nos acaba de decir. Y no les han llegado instrucciones de qué van a hacer con la evaluación, cómo van a atender a los niños. Mire, estamos en un grave problema. Los niveles de incertidumbre y de improvisación son altísimos. Es por eso importante, don Raúl, que yo le hago un llamado a los medios de comunicación, a la población en general y a mis compañeros maestros. Necesitamos urgentemente presionar al gobierno. Y si no, hay que llamar a la desobediencia civil, pero necesitamos construir una propuesta educativa con una metodología clara, desde los que enfrentamos a diario la crisis en educación, para no permitir que se pierda el año escolar. Porque si dejamos que el gobierno siga haciendo lo que viene haciendo, vamos a tener los mismos resultados y lo que vamos a tener es un fracaso. Y a mí lo que más me preocupa es que allá en noviembre, de un plumazo en un decreto ministerial o un PCM desde la Presidencia de la República, nos digan que los niños y los jóvenes pasan de manera automática al siguiente año escolar, y eso sería una nueva tragedia para la educación de este país. Sí. Beniel, ¿qué piensa usted? Mire, Raúl, necesitamos la implementación de un plan que trascienda la crisis. En este momento, durante el confinamiento, se han implementado una serie de actividades virtuales donde los maestros de sus bajos salarios han destinado un presupuesto para la compra de internet, de recargas, y han mantenido con los padres de familia esa comunicación, esa actividad de enseñanza, aprendizaje con los niños y los jóvenes. Los procesos virtuales, Raúl, o esto que se ha estado implementando durante esta cuarentena, durante esta pandemia, es algo coyuntural y es por la emergencia, pero aquí hay que decirlo, jamás estas actividades o estos procesos virtuales van a poder ser sustitutos del verdadero proceso educativo, que es el proceso presencial directo que se da entre los maestros, sus alumnos, y toda esa dinámica que se ejerce en los centros educativos. Aquí hay que preguntarnos, y usted lo decía, ¿qué es lo que quieren los padres de familia para sus hijos? Y los padres de familia quieren lo mejor. Los procesos virtuales, por mucho que haga un maestro, haga un estudiante, un padre de familia, jamás van a dar resultados que los que se obtienen en el aula de clases, en ese proceso directo con los maestros y los alumnos. Mire, Raúl, los niveles educativos, los niveles de aprendizaje en el país ya eran bajos antes de la pandemia. Si teníamos antes de la pandemia los rendimientos en español alrededor del 45% y en matemáticas alrededor del 40% de los niveles, los rendimientos de aprendizaje que obtenían los niños
y los jóvenes. Ahora, ante este distanciamiento y estos mecanismos virtuales, donde hay que decirlo, también esto provoca una exclusión social, porque alrededor del 60% de los niños y de los jóvenes están excluidos de todos estos procesos por no tener los recursos, una herramienta tecnológica, o no tener para una recarga. Y en este momento, ¿qué se prioriza? Una recarga, un paquete de internet o la alimentación en los hogares. Los padres de familia priorizan la alimentación en los hogares. Se pierde mediante estos procesos, esta dinámica virtual, la convivencia, y se fomenta en gran manera la explotación infantil. De tal manera que usted en este momento va a observar que los niños no están en los centros educativos, no están en la escuela, no están en los institutos. Pero usted, Raúl, aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, usted va a ver a los miles de niños y jóvenes siendo explotados en las calles. Pues todo eso debe de considerarse. Estos procesos profundizan más la desescolarización, donde tenemos niños, jóvenes que van a obtener un título, que van a ser promovidos al siguiente grado sin adquirir todas las habilidades, todas las competencias, todos los conocimientos que se requieren para pasar al siguiente año o para obtener un título. En este momento hay una cobertura imaginaria, una cobertura falsa, donde se habla que hay una cobertura de prácticamente el 90%, donde eso consideramos que es algo imaginario. Se pierde la vinculación entre la sociedad. Esto nos segrega, de tal manera que ante esta emergencia debemos de ir más allá y debemos de tomar las medidas. Y nosotros lo hemos hablado, un pacto social. La educación es un tema de país, no es un tema que le compete solamente al magisterio, a los padres de familia. No, es un tema de país. Las buenas decisiones que se tomen benefician a todo el país en general, y las malas decisiones también nos afectan a todos. Es el momento de aprovechar la crisis y de realizar la reforma, la inversión que garanticen a los niños, tanto durante la crisis como después de la crisis, una educación pública de calidad. Los docentes hemos estado cumpliendo, estamos comprometidos, amamos a los niños y a los jóvenes, amamos la educación pública, pero también es importante, Raúl, que se le cumpla a los docentes. Ahorita tenemos todavía 2 departamentos en el país donde no se les ha pagado a los docentes el 14º mes de salario, donde debió pagarse desde el 10 de junio. El salario del mes de junio debió haber sido cancelado el 20 de junio, y hasta este momento no se ha cancelado. Las autoridades expresaron que durante la primera semana de julio hay un reajuste salarial que exigimos que se cumpla a partir del mes de julio para los docentes, después de 10 años de haber tenido congelados los salarios, lo que provocó pobreza y endeudamiento en el magisterio, provocó miseria, por tanto atropello. En el 2019 se logró un acuerdo para un reajuste salarial a partir del mes de julio, que esperamos que se cumpla. Hay miles de docentes a los cuales el gobierno les debe lo que conocemos como la deuda histórica por crecimiento vegetativo, planillas complementarias, incluyendo miles de maestros jubilados. Hay que pagarle a los docentes estamos comprometidos, cumplimos con nuestra responsabilidad, aún con todas las limitaciones, estamos los docentes manteniendo la actividad, y es gracias al trabajo de los docentes, con ese apoyo de los padres de familia y de los estudiantes, en que en este momento mantenemos vivo el año escolar, el periodo escolar, pero también se le debe de garantizar a los docentes el respeto a sus derechos, a una jubilación justa, las reformas que requiere la ley del INPREMA para que los docentes puedan al finalizar y entregar, al final de su camino, que entregan toda su vida para formar a la sociedad hondureña, que también puedan gozar de una jubilación digna. Hay un compromiso, Raúl, de los docentes, hay un compromiso de los padres de familia, hay un compromiso de los estudiantes, pero se requiere también el compromiso por parte del gobierno. Hablamos prácticamente que se requiere para garantizar a los niños y a los jóvenes una educación pública el doble del presupuesto con el que se cuenta actualmente. Y eso sí es posible, Raúl, pero pasa por el tema
de voluntad política. Si queremos mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño, que comience el camino para salir de la pobreza, de la miseria en que vive, es a través de la educación. La educación pública debe de convertirse en el eje principal de desarrollo. Agradecer a los padres de familia, a los docentes, a los niños y a los jóvenes por ese compromiso que tienen con el desarrollo del país y con la educación pública de Honduras. Gracias. Voy a una pausa, luego vengo con las conclusiones de mis dos invitados. Esta vez el tema educativo. Vamos a concluir también preguntándoles a ellos qué mes vamos a empezar. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Faltan 5 meses. Pero este mes va a ser duro para Honduras. Más infectados, desgraciadamente más muertos. Y todos estamos expuestos a eso. Dios nos proteja, pero ¿qué va a pasar con la educación? Al final, Esponda ha dicho, el profesor Esponda, que el otro año vamos a seguir virtual. Y son realidades. Y lo que decía el profesor Beniel, los pupitres largos, donde sentaban 4 o 5 niños, también de acuerdo con él, eso ya no se va a poder hacer. Va a tener que haber una inversión en el sistema educativo público para tener medidas de bioseguridad. Y como bien apuntaba, eso ocupa de una gran inversión, que no creo esté preparado el Estado en este momento. Es una situación difícil para la educación pública y para la privada también, que este coronavirus está dañando al mundo y a Honduras, en especial que es un país tan pobre. Nosotros como tan pobres, ahí ponerme una foto de las que me mandó el profesor Esponda. Hay algunas escuelas que se han reparado, otras nuevas, no muchas, pero también hay como estas. Eddie, poneme ahí esa foto. Miren, pero hay otras, esa está buenísima para otras que hay. Miren, son escuelas en Honduras. Segundo país más pobre de Latinoamérica. También he visto, miren esta. Boletín informativo es ahí arriba, ahí lo colocan el boletín. También he visto unas nuevas. No, sí lo creo, sí. ¿Cómo se llama aquel ministro que dijo que nosotros éramos como Finlandia? Eso quedó para la historia. Frase célebre. Mire, Alfonso Molina Rugama, Nueva Jerusalén, año 2007. Cultura, trabajo, disciplina, estudio. Bueno, esa es la realidad de muchísimas escuelas hondureñas. Hay otras que están buenas, hay que ser justos. Hay maestros, bueno, hay niños que reciben clases en el suelo, pero por eso es importante escuchar a los maestros. El ministro desgraciadamente tenía un compromiso ineludible debido al fallecimiento de una persona muy cercana a él, por eso no pudo estar esta mañana. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares, con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Conclusiones, por favor, y gracias al profesor Beniel Flores, presidente del Colprosuma, por haber estado con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Profesor. Gracias a usted, Raúl. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presentó un informe que destaca las habilidades de las personas del siglo XXI y destaca entre ellas lo que es la resiliencia, la capacidad de superar y encontrar en las crisis las grandes oportunidades. Creo que es el momento de que en Honduras, tanto el gobierno como los diferentes actores de la sociedad, encontremos en esta crisis la oportunidad para hacer la reforma, los cambios, la inversión que requiere el sistema educativo. Las crisis en el mundo, las crisis en Honduras van a ser cada vez más constantes, y una de las grandes lecciones es que al tener sistemas como educación y salud
descuidados o en el abandono, somos completamente vulnerables. Hay que robustecer los sistemas de salud y educación, que sean sistemas de calidad para poder afrontar. Hoy es esta pandemia de la COVID-19, mañana puede ser otra crisis y se necesita invertir en educación y fortalecer el sistema educativo. Gracias, Raúl. Felicitar a los docentes, a los padres de familia, a todos los estudiantes que forman parte de la educación pública en Honduras y que mantenemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y los docentes que estamos comprometidos con la educación pública en Honduras, nuestro amor, nuestra vocación, y que también exigimos el respeto para todos los docentes hondureños y el respeto, el derecho a los niños y jóvenes que se les garantice una educación pública de calidad. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias al profesor Oveniel Flores, presidente del Colprosuma, por su participación esta mañana en la entrevista. Daniel, ¿qué le dejamos a la gente? ¿No puede seguir este año? ¿Cómo van a hacer con los alumnos? Los que se iban a graduar este año, los van a pasar el curso sin recibir clases, sin estar en las condiciones que se necesitan para que un estudiante pueda aprobar las materias. No sé si fue Beniel o usted el que dijo de las madres. Es cierto, mi mamá, doña Paula, que Dios seguro me la tiene en la gloria, porque era un gran ser humano, no porque fuera mi madre, sino mucha gente sabía cómo era mi mamá. Ella se preocupaba mucho. Mi hermana era mejor estudiante, es médico. Yo, pues, cuando mi papá me decía que me iba a meter al batallón, me ponía pilas. Antes solo había una recuperación, no como ahora. Y es cierto, las madres son las que más se preocupan por sus hijos, porque se eduquen, porque tengan un mejor futuro, porque en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los países desarrollados, la persona educada tiene más posibilidades de éxito, de tener una vida buena para ellos y su entorno familiar. ¿Qué va a pasar entonces con los estudiantes, Daniel? No se me extienda tanto porque ya estamos casi sobre tiempo. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Sí. Esa pregunta yo la podría responder si fuese el ministro de Educación. Lamentablemente, las situaciones son otras. Mire, en primer lugar, yo le quiero lanzar un reto al ministro de Educación. Debemos de construir un plan consensuado, pero no que cada organización lleve su propuesta. La FON tiene una, el Colegio de Pedagogos tiene otra, los compañeros del Colprosuma otra, y el gobierno saca unas que nos parecen erróneas y no quieren venir a convencer. Construyamos de manera consensuada un plan estratégico de inversión gradual para rehabilitar los centros educativos. Mire que tenemos una oportunidad. Mientras nuestros estudiantes no están en los salones de clase, ya le permitieron a la industria de la construcción trabajar. ¿Por qué no definen priorizar, repotenciar la infraestructura educativa de los centros educativos? Esa es una primera estrategia. Y otra, construir una propuesta integral para garantizar que nuestros estudiantes alcancen los conocimientos significativos, necesarios y básicos para pasar al siguiente nivel. Nos oponemos rotundamente a la aprobación automática al siguiente nivel. Pero para ello, Raúl, necesitamos todos hacer nuestra parte. Me gustó mucho el anuncio que vi de ART Media sobre la crisis. A mí me encantaría que los medios de comunicación, como el que usted dirige, dieran un paso al frente y facilitaran sus espacios para el servicio de internet, para que podamos atender clases, pero de un tema organizado, ¿sí? No solo para tapar el ojo al macho, como decimos en el pueblo. Y lo mismo con las empresas de internet. Yo creo que debemos de construir una veeduría social para que este tema en la infraestructura no pase lo mismo que pasó con los frijoles de Etiopía y no pase lo mismo que ocurrió con los hospitales. Porque unirse con gente o generar lazos de fraternidad con gente que se está robando la plata del pueblo es muy difícil. Pero hoy yo le hago un llamado a todos para que nos unamos, avancemos en este proceso, construyamos esa verdadera veeduría desde los medios de comunicación y garanticemos que la educación, que ha sufrido un retroceso increíble, los ingleses dicen que retrocedieron 10 años, ¿se imagina cuánto vamos a retroceder nosotros? Podamos seguir avanzando. Desde el COPRUM, nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Recuerden que en el mes de agosto vamos a entregar raciones de alimentos básicos para nuestros compañeros, vamos a entregar kits de bioseguridad y vamos a ampliar nuestro seguro para que tenga cobertura médica. Decirle a nuestras madres, sobre todo a nuestras madres de familia que son las más responsables,
en este tema, seguimos comprometidos con la educación de nuestros hijos, de sus hijos. Ayúdennos a presionar a este gobierno para que no sigamos reproduciendo los errores que nos están dando y podamos construir una estrategia que nos permita garantizar, además del año 2020, el inicio de las labores académicas 2021 con mayor claridad, con mecanismos claros que nos permitan que nuestros estudiantes aprendan. Gracias. Solo quiero leer algo aquí para que me haga una breve reflexión. Me dice William, un compañero del canal. Lick, mi hija está en 6º grado. Ha estado mandando las tareas por WhatsApp y tenemos archivados 780 fotos en estos meses de confinamiento. Oiga bien, la niña ha mandado 780 fotos por WhatsApp. Y las tareas por WhatsApp. ¿Sabe cuál es por qué se da eso? Porque no hay un lineamiento claro en la Secretaría de cómo evaluar. Imagínense que la hija de este muchacho tiene 700 fotos. Esa profesora o ese profesor debe tener 30 niños como mínimo en ese salón de clases. ¿Cuántas imágenes debe revisar y procesar para poder hacer una evaluación asertiva? Por eso es urgente definir mecanismos. Y mire, el gobierno tiene que entender que no debe estar en campaña política. El gobierno debe entender que esa intransigencia y que esas actividades unilaterales que quiere generar no deben de seguir, hombre. Quienes van a pagar el costo más caro somos, por un lado, en menor medida los docentes, pero quienes van a ser los más sacrificados son los estudiantes, hombre, y no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Yo por eso le lanzo el reto, don Raúl, construyamos mecanismos para presionar al gobierno, conviértanse en veedores sociales de verdad, no como unos que andan por ahí, que quieren dorarle la píldora al pueblo hondureño. Construyamos una estrategia, hombre, para repotenciar la infraestructura escolar, construyamos una estrategia y una metodología para poder profundizar y garantizar que los servicios educativos, que el derecho a la educación que estamos garantizando de manera virtual se pueda seguir sosteniendo y no seguir sacrificando a nuestros niños y niñas. Yo hago ese llamado. De lo contrario, don Raúl, yo insisto, aquí vamos a tener que llamar a la desobediencia civil. Desde las organizaciones magisteriales vamos a tener que girar instrucciones a nuestros compañeros para el tema de evaluación, porque no podemos permitir que el sistema educativo siga en la desidia. Raúl, si me permite. Brevemente, gracias Daniel, muchas gracias. Un placer, Raúl, siempre. Sí, Raúl, debemos de aprender, el gobierno debe aprender de los grandes errores que se ha cometido en el país, que debe de priorizar a los niños, a los jóvenes. Antes de la pandemia teníamos 1.200.000 niños que estaban excluidos de la edad escolar. Debían de estar en las aulas de clase, estaban en las calles siendo explotados en trabajo infantil. Ahora, ante esta pandemia, la situación, si no se toman las medidas pertinentes, prácticamente va a empeorar. Pero esto pasa por el tema de inversión. No se puede seguir cometiendo el gobierno los mismos errores de seguir reduciendo el presupuesto de la educación pública en Honduras, condenando prácticamente a los niños y a los jóvenes a la ignorancia y al país al subdesarrollo, a la pobreza, a la miseria, a la falta de oportunidades. Los niños, los jóvenes, los padres de familia miran en la educación el camino, la vía para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su calidad de vida, para lograr sus sueños, pero prácticamente al tomar estas medidas de reducción, de privatización de la educación, se le destruyen esos sueños a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia y se destruye la patria. Hay que apostarle a verdaderos procesos educativos, a los verdaderos cambios, a las reformas que requiere la educación pública en Honduras, a la inversión que necesita para que se garantice a la población hondureña el derecho humano a una educación pública de calidad. Gracias, gracias a Beniel Flores. Gracias, profesor Esponda. Para servirle. Muchísimas gracias por el espacio, don Raúl, y pendiente con el reto. Bien, estamos claros. Y ya saben, siempre aquí en lo que podamos. Y repito, el Grupo Arminia proporcionó un canal a través de Cable Color para que los hondureños, los niños y niñas puedan recibir clases en ese canal. Fue proporcionado al gobierno de la República totalmente gratis. El presidente de Arminia, César Rosenthal, lo proporcionó a las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, a través de Cable Color, para que se utilice para que los maestros puedan dar clases a los niños a través de la televisión. Voy ahora con Herlin Díaz a San Pedro Sula, la situación del COVID. Herlin, adelante.
Buenos días y muchas gracias. En este contacto me acompaña el doctor Carlos Umaña, quien es el presidente de los médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social aquí en San Pedro Sula, para que nos hable y nos haga una lectura hasta la fecha del coronavirus en nuestro país y principalmente de San Pedro Sula, que ha punteado durante el inicio de esta pandemia. Doctor, ¿cuáles son sus reacciones? Buenos días. Muy buenos días y muy buen día a su inmenso auditorio. Bueno, mire, yo preocupado porque el Valle de Sula ha vuelto a repuntar. Lo habíamos dicho, que esta semana se iba a ver el resultado de la apertura inteligente de la economía. Vemos un sector de la maquila proveedor de grandes cantidades de pacientes a nuestra institución, el Seguro Social. Tenemos una tasa de positividad con la maquila alrededor de casi el 30%, eso significa que nos están aportando bastantes pacientes. De ahí que es preocupante la situación, porque también está el comercio, que tienen derecho al Seguro Social, y el mismo gobierno. Y tenemos muchas personas infectadas de las oficinas del gobierno, tenemos personas del mundo del comercio, pero lo más importante es el foco de contaminación de las maquilas. Y no es en la fábrica que se están contaminando, es en la situación, las muchas variables que existen en el sentido de que el transporte, ellos se aprisionan mucho cuando están entrando a la maquila, es mucha gente muy pegada. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar una decisión inteligente. Para mí, debe de cerrarse este sector de la maquila también. Ya hemos visto que la industria médica está produciendo, pero no para Honduras, sino que para el extranjero, y porque no hemos visto, los médicos no hemos visto una bata, no hemos visto aquí de las producidas en Honduras. Entonces, no es cierto que están produciendo para el mercado nacional, no hemos visto mascarillas para el mercado nacional. Entonces, la situación estriba y está muy difícil, Erling. Doctor, ¿en qué fase estamos actualmente viendo los resultados, tanto de muertos como de contagios? Mire, yo voy a serle honesto, la Organización Mundial de la Salud tiene 6 fases, la sexta es cuando está en varios países, lo cual es cierto, está en varios países y se esperan rebrotes. Hay una clasificación de colapso del sistema sanitario que tiene 6 etapas. Honduras está en la etapa 6 y le explico por qué. El 911 no está atendiendo correctamente, no hay ambulancias para todos los pacientes COVID. No se está operando cirugía selectiva, cáncer, los pacientes renales están muriendo por falta de diálisis, el transporte de los pacientes es difícil, se está muriendo mucho personal sanitario, en 48 horas han muerto 3 personas, incluyendo 2 colegas nuestros, nos estamos contaminando un montón de personal sanitario y ya no hay cupo en los hospitales. Eso denota la fase 6 en cuanto al servicio sanitario se refiere. Ya si el gobierno cree que con unos cuantos cupos en algunos centros de estabilización no estamos en la fase 6, no es correcto, porque el paciente COVID moderado ocupa oxígeno de alto flujo y con 15 litros máximo de oxígeno que puede proveer un chimbo de esos grandes, no se sana un paciente con COVID. ¿Cuántas camas se necesitan aquí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa en este momento en los hospitales? En este momento necesitamos 1000 camas por ciudad, para poder dar una atención de primera calidad y evitar ese montón de muertes por esa situación. Esta cantidad de hospitalizados que ya superan los más de 1000, doctor, ¿esa percepción puede ir aumentando en los próximos días? Mire, yo calculo, ahorita tenemos casi 19,000 casos, en el territorio nacional. En el mejor de los escenarios tenemos aproximadamente rondando los 50,000 casos, en el mejor de los escenarios, considerando de que la población esté contaminada así. En el peor de los escenarios, unos 60,000-70,000. Doctor, ya para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones a la población? Mire, la única recomendación que yo le puedo dar son 2. Una, al gobierno, piense en el cierre total. No le gusta a la población, no le gusta al mismo gobierno. Y segundo, a la población, si no cierran y usted sale, extreme las medidas de seguridad porque el COVID está ahí. ¿Esta nueva caravana que partió hoy preocupa, doctor? Por supuesto que preocupa. Cuando venía para el Seguro Social vimos que ahí iba la caravana sin mascarilla, sin protección. Realmente es preocupante la situación. Nuestro pueblo sé que tiene hambre, pero la única manera es el aislamiento social. Muchísimas gracias al doctor Carlos Umaña con estas reacciones en cuanto a la lectura que hace de la pandemia hasta la fecha, donde según él pues ya estamos en la fase 6 y urgen por lo menos 1000 camas en cada una de las ciudades para poder estar listos para los futuros pacientes que necesiten hospitalización. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días.
Gracias a Gerlin Díaz por este informe, con Carlos Umaña directamente desde San Pedro Sula. Más adelante, después del reporte de nuestra compañera Odalis Urbina sobre lo que ocurre aquí en Tegucigalpa al amanecer hoy, martes, en cuanto al COVID-19, tengo una mala noticia internacional. Lamentablemente vamos a cerrar con una mala noticia. Científicos han identificado en China un virus respiratorio con potencial para convertirse en una nueva pandemia. Con esa noticia internacional que lo deja uno preocupado después de este coronavirus que ya ha cobrado tantas víctimas en el mundo. Pero antes voy con Odalis Urbina, que tiene el reporte de lo que ocurre aquí en la capital con el COVID-19. Odalis, buenos días y adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del foro La Entrevista. Hasta este momento, licenciado, podemos informarles que son alrededor de 14 personas que han fallecido en los diferentes centros asistenciales de COVID-19 aquí en el Distrito Central. En estos momentos, según las autoridades del Hospital Escuela, serían 8 personas que habían perdido la batalla contra esta mortal enfermedad respiratoria. 2 en el Hospital Cardiopulmonar y también en el Instituto de Seguridad Social serían 4 personas en las últimas horas que se han reportado fallecidas. Sin embargo, quien nos va a detallar más información sobre esto es la portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ana Lourdes. Escuchemos. 4 pacientes fallecidos, 2 mujeres y 2 varones. Muchas gracias. Tenemos otros ingresos que son en la área de observación 1, observación 2 y la unidad de cuidados intensivos. Las de unidad tenemos 6 en condición bastante crítica. ¿Significa que estas 6 personas están con respiradores? Sí, están con respiradores, sí, claro, por supuesto. En la unidad de cuidados intensivos es el área donde el tratamiento es mucho más delicado. Muy bien, licenciado, hasta este momento esta es la información que podemos contarles, pero queremos comentar también de que hasta este momento las autoridades han manifestado de que hay una mayor población que está asistiendo a los diferentes centros asistenciales, por lo que se está tratando de tratar a todas estas personas que llegan en busca de atención médica en los diferentes centros asistenciales que buscan llegar y ser atendidos y saber si tienen o portan la mortal enfermedad respiratoria dentro de su organismo. En las próximas emisiones de los noticieros de 11 Noticias estaríamos ampliando más detalles. Buenos días. Buenos días a la periodista Odalis Urbina, directamente desde el Hospital Escuela. Ya les ha dado un panorama. Continúa crítica la situación en el país. Estén pendientes de los siguientes noticieros. Al mediodía estaremos informando con nuestra red nacional de corresponsales todo lo que ocurre en Honduras y la Alianza Informativa Latinoamericana, lo que ocurre en el mundo. De televisión a la 1 de la tarde, Judith Bellino y Giovanni Villalobos tienen también noticias y denuncias. Ahí usted puede plantear sus denuncias. A las 5 de la tarde estamos con Kelly Olivera y con Judith Bellino y Fernando Arteaga. Estamos dándoles las informaciones al finalizar la tarde y nuestro noticiero estelar a partir de las 9 de la noche con mi compañera Judith Bellino y quien les habla para que estén bien informados de lo que va a ocurrir este martes en el país y en el mundo. Nos vamos con esta difícil noticia. Un nuevo virus que podría ser un virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia. Aquí uno de mis productores vino a decirme, ya la rayan esos chinos, porque es un problema con el uso de animales. Ayer, por cierto, pasamos un video en un mercado chino donde se habían ya restringido varios animales. Vi unas culebras ahí que estaba acostumbrado a venderlos y muchos que no creen. Yo recuerdo una vez que vi en Corea una señora comiendo perro. Son cosas que nosotros acá en esta parte del mundo ni nos imaginamos y nos da asco, decimos muchos,
Pero allá la gente en el oriente come culebras, come perros, come sapos, y el murciélago al parecer es producto de que surgiera este virus del COVID-19. Pero ellos están hablando de otro virus que podría convertirse en pandemia. Cerramos con esta nota internacional y luego les invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Tengan buen día. Mientras la comunidad internacional continúa redoblando esfuerzos para contener la propagación del coronavirus, la OMS aseguró que la pandemia no está ni siquiera cerca de terminar. Científicos identificaron en China otro virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia. Investigadores de enfermedades infecciosas encontraron que los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a los humanos. Un estudio publicado por la revista PNAS explica que cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente, en un proceso conocido como reordenamiento. El análisis de los especialistas se centra en un virus de la gripe denominado G4. El virus es una combinación única de 3 lineajes, uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar humana y porcina. La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados. Parece que este es un virus de influenza porcina porque está a punto de emerger en humanos. Claramente esta situación necesita ser monitoreada muy de cerca, apuntó Edward Holmes, biólogo de la Universidad de Sydney. Un equipo dirigido por Liu Jinhua, de la Universidad Agrícola de China, analizó cerca de 30.000 hisopos nasales tomadas de cerdos en mataderos de 10 provincias chinas y otros 1.000 hisopos de cerdos con síntomas respiratorios. Un equipo dirigido por Liu Jinhua de la Universidad Agrícola de China analizó cerca de 30.000 hisopos nasales tomados de cerdos en mataderos de 10 provincias chinas y otros 1.000 hisopos de cerdos con síntomas respiratorios. Esas muestras recolectadas entre 2011 y 2018 arrojaron 179 virus de influenza porcina, la gran mayoría de los cuales eran G4 o una de las otras 5 cepas G del lineaje. El virus G4 ha mostrado un fuerte aumento desde 2016 y es el genotipo predominante en circulación en cerdos detectados en al menos 10 provincias, apuntó el equipo de investigadores. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.